Em, bueno, ok. Denme un segundito. Si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, genial. Ok, ahí viene Juli, ¿sí? Em, pero voy introduciendo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así ya entramos en contexto. Seguramente esto lo sigamos el miércoles, pero bueno. A ver, les voy a compartir pantalla, así ven el Power, y lo voy a poner lo más grande que pueda. ¿Ahí se ve bien? Chicos. Sí, Nico, Sí, perfecto. se ve Sí, se bien. ve. Genial. Perfecto. Bueno, nada. Hacemos modo zen, nos olvidamos de cómo nos fue en el parcial o cómo no nos fue en el parcial y nos metemos la cabeza en que queremos aprender estadística, ¿sí? Muy bien, introducción al muestreo. Em, bueno, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué estuvimos viendo hasta ahora? En las 3 unidades que tuvimos. ¿Alguien se anima a resumir qué es lo que vimos? El estudio de las probabilidades. Bien, nosotros estuvimos estudiando probabilidades. ¿Por qué estudiamos probabilidades? Porque nosotros quisimos estudiar cómo se comportan las variables aleatorias, ¿sí? Solo estábamos diciendo, al principio del curso, nosotros definimos que en estadística nos van a interesar variables. ¿Qué era una variable? Una variable era una cualidad de un objeto que nos interesaba. ¿Está bien? Puede ser la edad, puede ser el ingreso, puede ser si supera o no la línea de pobreza, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Que nos interese y que sea un objeto de estudio relevante. Entonces, nosotros tenemos estas variables. También sabemos que cuando nosotros agarramos una persona y estudiamos cómo se comporta esa cualidad, esa variable en esa persona, yo sé que no tengo una forma directa de saber cuál va a ser la respuesta a priori. Una vez que me responde, sí, pero a priori, estas cualidades son variables aleatorias, ¿sí? Porque yo no sé cuál va a ser el resultado de la persona. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes en qué barrio vive de Capital, yo no tengo ni idea. No sé si viven en Capital siquiera. Es una variable aleatoria, ¿sí? Bueno, y nosotros estuvimos viendo cómo se distribuían, qué posibilidades había para que se comportaran las variables aleatorias. Por ejemplo, sabía que si repito un experimento aleatorio n veces con probabilidad fija o con reposición, la variable dicotómica se distribuye binomial. Si es sin reposición, se distribuye hipergeométrica. Si estoy estudiando una variable discreta no, dicotómica, que aparece en el tiempo, usaba la Poisson, ¿sí? Todas esas cosas son formas en las que se comportan algunos tipos de variables en determinadas situaciones, ¿sí? La distribución normal, por ejemplo, es una forma que podría pasar que se distribuya algo. Una variable continua, bueno, por ahí se distribuye binomial, por ahí se distribuye exponencial, no tengo idea, ¿sí? Yo sé que se pueden distribuir así. Y que si yo sé que la variable se distribuye normalmente, puedo sin problema saber qué tan probable es que ocurra algo o no. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, nosotros vamos a usar esos insumos ahora para estudiar estadística, ¿sí? Pues hasta ahora lo que estuvimos haciendo era un curso de probabilidad, no de estadística, porque no vimos estadística. ¿Bien? Excepto en estadística descriptiva, que sí era estadística. Bueno, es decir que el segundo parcial
es de estadística propiamente dicho, y el primero es más bien métodos introductorios a la estadística. ¿Bien? Esta unidad, introducción al muestreo, puede ser la más difícil. Yo creo que es la más difícil. A nivel de entender los ladrillos básicos de la estadística. ¿Sí? Porque es en el momento en el que vamos a conectar las variables aleatorias, las distribuciones que usamos, con los principios básicos para poder hacer lo que hemos dicho al principio, que era la inferencia estadística. Bueno, ahora vamos a ver un poco de eso. No se asusten con lo que vean, es difícil. Más que difícil es abstracto. ¿Sí? Así que les pido que vengan con la mente abierta, traten de ordenar los conceptos, después van a ir al libro, después van a volver a la clase y de a poco vamos a hacer un mapa que conceptualmente tenga sentido. ¿Sí? Bueno, ¿qué tienen que leer? De acá a la clase del miércoles, ¿sí? El miércoles incluido, digamos esta semana, vamos a ver el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Levin y Rubin. ¿Bien? Hay un apartado que no hay que leer, que son experimentos factoriales y logros de eficiencia, que es cortito, pero no lo lean, eso es un tema más avanzado. Pero bueno, yo les recomiendo que para el miércoles traten de leer el capítulo 6, aunque sea. ¿Sí? Capítulo 6 está muy bien escrito y para hacer un tema tan difícil yo creo que les va a ayudar a entender de qué estamos hablando en este tema. ¿Bien? Bueno, vamos a ver con conceptos básicos. Habíamos dicho que la estadística tenía dos ramas. La descriptiva, esto fue al principio del curso, ¿no? La descriptiva, que se trataba de la descripción y análisis de un grupo de datos, ¿sí? Yo tenía la muestra o tenía la población y yo estudiaba las propiedades. Bueno, cuál era la media, cuál era la moda, cuál era la variabilidad, dónde estaban concentrados los datos, dónde no, para qué lado se torcía la distribución. Que eso es análisis, ¿está bien? Análisis de los datos. Ahora, hay otra gran rama, que es la más importante, diría yo, que es la estadística inferencial. ¿De qué se trata la estadística inferencial? Se trata de los métodos para poder deducir propiedades de una población a partir de una muestra. Es decir, me fui a la miércoles, yo tomo una muestra, ¿sí? Supongo que esta es la población, ¿no? Ponele todas las personas de Buenos Aires. Yo tomo una muestra y concluyo algo en relación a la población. Esa va a ser la idea, ¿sí? Entonces, obviamente que vamos a tener que necesitar ciertas características para que la muestra sea representativa de la población, porque si yo, supongamos, quiero saber cómo son los ingresos en la ciudad de Buenos Aires y voy a Recoleta, o voy a La Matanza, a Mataderos, perdón, me van a dar resultados completamente distintos, porque ninguno de los dos es representativo de toda la ciudad. Son barrios con realidades muy distintas. Entonces, bueno, voy a necesitar ciertas características, pero la idea es que tomo esto y llego a una conclusión en relación a toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Me siguen con qué queremos hacer? Juli resume la idea de la inferencia. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? Ahorrarnos el censo. ¿Bien? Es una forma de resumir la inferencia. Como el censo es re caro y a veces imposible, uno no puede preguntarle a todas las personas de la ciudad de Buenos Aires cuánto ganan. Pero sí puedo preguntarle a muchas personas y mediante métodos estadísticos concluir en relación a todas. ¿Bien? Ahora, el punto difícil de esto es que va a haber un margen de error, porque obviamente yo no le pregunté a todas las personas. La gran dificultad de la teoría inferencial es medir cuál va a ser ese error, y esa es la parte para la cual necesitamos probabilidades. No solamente decir, bueno, el ingreso promedio de capital es tanto, sino que además decir, bueno, la probabilidad de que acierte, digamos, está entre
es de tanto, o... bueno, ya vamos a ver qué clase de afirmaciones vamos a hacer, pero se entiende que quiero medir un margen de error, y esa es la gran dificultad de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los conceptos de población y muestra? ¿O quieren que los repasemos? Bueno, asumo como que eso es un sí. Población sería todo el universo y la muestra es la pequeña parte que yo tomo para estudiar, que tiene que ser representativo de la población. Claro, bueno, la muestra no tiene por qué ser representativa, pero si Ok. quiero concluir sobre la población, sí. Claro, claro, eso es lo que decía. Y la población es un poquito distinto que el universo, pero la idea es esa, sí. La población es el conjunto de todas las variables que quiero estudiar, es decir, los ingresos de todos los ciudadanos de Buenos Aires, y la muestra es un subgrupo de eso. ¿Bien? Bueno, esto es lo que les decía. El censo es analizar todas las unidades experimentales. Todas. Ahora el muestreo es el análisis de un subconjunto. Entonces, yo agarro una parte. ¿Por qué puse un queso acá? Porque hay un ejemplo muy bueno que da Levin y Rubin que dicen, bueno, no siempre puedes hacer un censo. Imagínate que vos estás produciendo queso, tenés una máquina que produce queso. Si vos haces un censo para ver la calidad del queso, te comiste todo el queso y no te queda nada para vender. Entonces, no es negocio hacer un censo para ver qué tan bueno era el queso. Mejor hacer una muestra que sea representativa de todo el queso, probalo y si está rico, asumí que todo el queso que producís es rico. ¿No? Es algo que hacemos siempre. ¿Qué sé yo? Te vas a pegar una ducha, pones el agua caliente, y no es que dejás la mano abajo del agua caliente todo el rato para ver que esté 30 minutos caliente. No. Tocas un ratito, sí está caliente, listo, asumo que sigue igual. Después te metés y por ahí alguien abrió la canilla y te cagaste de frío, eso también puede pasar, porque la muestra no era representativa, ¿se entiende? Pero lo hacemos todo el tiempo, muestras, para concluir en relación a la población. Lo que pasa es que queremos sistematizar ese tipo de razonamientos. Bueno, Se estos son podría los... decir que se puede generalizar, sería la palabra, ¿Cómo? que se puede generalizar. Claro, lo que nosotros queremos ver es bajo qué condiciones se puede generalizar el resultado de la muestra y qué margen de error vamos a tener. Puede ser que acá entre en tipo eso de 9 de cada 10 personas, no sé, no sé, cobra más de tanto dinero. Claro, sí. Ahora en un ratito lo vamos a ver, pero todas esas cosas que ustedes escuchan en televisión, 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres. ¿Cómo sabés? ¿Contaste a todos los niños de Argentina? No, pero igual podés saberlo, ¿sí? Con métodos estadísticos. Todos los datos que ustedes escuchan sobre países, economías, el PBI se calcula haciendo inferencia. No se miden todas las transacciones de una economía. Se miden algunas y a partir de esas se concluye en relación al total. La estadística es una disciplina que está tan difundida, pero al mismo tiempo está como callada. Uno no sabe que está atrás de métodos inferenciales que se usan para calcular todo lo que sabemos, pero está. ¿Sí? Por eso es tan importante. Un segundo. Bueno, ¿se entiende esto hasta ahora? Vamos a definir dos conceptos que estuvimos tratando implícitamente, pero que ahora los vamos a formalizar. ¿Qué van a ser? Los conceptos de parámetro y estimador. Yo les puse estadístico acá porque algunos libros usan la palabra estadístico, pero en este curso a mí me gusta mucho más la palabra, perdón, estimador, ¿sí? Así que yo les voy a decir estimador. Son lo mismo que los estadísticos. Bueno, ¿qué es un parámetro y qué es un estimador? Ambos
son medidas que resumen información, ¿sí? O valores que resumen a un conjunto de datos. ¿Está bien? Entonces, si me preguntan, ¿el promedio es un parámetro o un estimador? Depende de sobre qué datos estés aplicando el promedio. Yo voy a llamar parámetro a las medidas que resumen información de una población. Es decir, hago el censo de Argentina, saco el promedio del ingreso, ese va a ser el parámetro. ¿Bien? O saco la proporción de pobres en Argentina a partir del censo, o la proporción de fumadores en la Ciudad de Buenos Aires a partir del censo. Esos los vamos a llamar parámetros. Pero a su vez nosotros podemos calcular estimadores. ¿Qué van a ser estimadores? Son las mismas medidas que resumen información que podemos calcular para la población, pero aplicados a una muestra. ¿Bien? ¿Por qué les vamos a decir estimadores? Porque vamos a usar estos estimadores para estimar los parámetros. ¿Sí? Si yo agarro una muestra y calculo la proporción de fumadores de la Ciudad de Buenos Aires, es porque, aunque no lo diga formalmente, yo quiero saber la proporción de fumadores de toda la Ciudad de Buenos Aires, no de mi muestra. ¿Correcto? Entonces, por eso los vamos a llamar estimadores. Y son el ladrillo inicial para la inferencia. Bueno, algunos ejemplos de parámetros que ya vimos. ¿Qué es esto? ¿Alguien se acuerda? La distribución binomial. ¿Binomial? ¿Sí? Esta es la binomial. La distribución binomial dijimos que había dos parámetros. ¿No? ¿Qué eran? P y N. P era la probabilidad de ocurrencia o la proporción, y N era la cantidad de repeticiones. ¿Por qué los llamábamos parámetros? Porque decimos, bueno, esto es lo que pasa a nivel poblacional. A nivel poblacional, el experimento aleatorio se repite N veces, siempre. Bueno, ¿y cuál es la proporción de éxitos que hay? P. Y esa es la proporción del total. ¿Se entiende? Esta es la distribución normal. ¿Cuáles eran los parámetros de la distribución normal? Mu y sigma. Mu era el promedio poblacional y sigma era el desvío poblacional. Son formas de verlo, ¿sí? Lo estábamos trabajando, solo que no lo habíamos dicho. ¿Se entendió eso? Bueno, Sí, acá hay más parámetros, sí, el lambda también. Todos estos parámetros de las distribuciones que vimos son exactamente lo mismo. Y ahora vamos a tener que diferenciar entre un parámetro y un estimador, porque hablar del promedio es distinto si hablamos del promedio a nivel poblacional que el promedio a nivel muestral. Entonces, ¿qué vamos a usar? Por conveniencia, vamos a usar los parámetros con letras griegas, ¿sí? Y los estimadores le vamos a poner letras latinas, letras que usamos nosotros, comunes y corrientes. Fíjense que son letras que ya usamos, no son cosas nuevas. Pero no las formalizamos. Ahora las estamos formalizando. Si yo hablo del promedio a nivel muestra, uso X raya. Pero si hablo de la media poblacional, voy a usar mu. Sigma va a ser el desvío poblacional y S va a ser el desvío muestral. Perdón, no. Me fui a la miércoles. P chiquita va a ser la proporción, o P raya. No me acuerdo qué les dimos. Y pi va a ser la proporción poblacional. Y el tamaño de muestra, n grande es el total de la población, tamaño del universo, y n chiquita la muestra. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. Y ahora vamos a pensar un segundo, bueno, ¿qué podríamos hacer para inferir sobre la población? Esto se le puede ocurrir a cualquiera. Yo agarro la muestra, calculo el estimador,
y a partir de ese estimador concluyo sobre el parámetro. Que ese parámetro nos está hablando sobre la población. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Tiene sentido? Ahora, esto de acá, esta cosa que está en rojo, es lo que vamos a llamar proceso de inferencia. Cómo pasar de estimadores a parámetros. Y no solamente decir, bueno, si este es mi estimador, mi parámetro probablemente sea tanto, sino decir qué tan probable es que sea ese el parámetro. Bueno, ejemplo, saco el promedio de la muestra y con eso concluyo el promedio de la población. Nada de otro mundo. Claro, ahora, algo interesante. La ley de la inferencia, esto más que lo copien, quiero que lo piensen. La ley de la inferencia no es saber el valor del parámetro. Por más que a nosotros nos gustaría saber el valor del parámetro. Yo les pregunto algo, sean consistentes. Si ustedes toman una muestra de 10.000 ciudadanos de Buenos Aires, averiguan qué proporción fuma y qué proporción no fuma. ¿Ustedes creen que con eso pueden sacar el valor del parámetro poblacional de la ciudad de Buenos Aires? No, porque no sabés del todo cuál es el valor del parámetro, ¿sí? Si yo supiera, si yo pudiera, la única forma de encontrar el parámetro es hacer el censo, ¿sí? Es la única manera. Entonces, no queremos encontrar el valor del parámetro porque sabemos que no podemos. Pero sí sabemos que, por ejemplo, si conocemos la distribución de probabilidades de que una persona fume o no fume, entonces puedo concluir, bueno, pero si el promedio es este, entonces la probabilidad de que el promedio poblacional sea tanto y tanto es de tanto. Algo así podemos plantear. Ya vamos a ver cómo lo formalizamos, tenemos varias clases para eso. Pero la idea es esa. Agarrar y decir, bueno, yo no sé el parámetro, pero es más o menos esto. Bien. Y la inferencia estadística busca medir con qué grado de precisión o certeza esta estimación representa el parámetro. Algo de una mamada, una nenita, no quiero ninguna queja. Vos sí, podés decirlo, pero quiero decirlo igual. Bueno. Bueno. Ok. Vamos a hablar de muestreo. ¿Qué es el muestreo? ¿Cómo dijiste lo anterior? Perdón, disculpa que No, está bien. en No el sé. audio se mandaron, se entrecortó, por eso. No sé qué dije. Esto de acá es lo más importante, ¿sí? La idea de la inferencia estadística no es medir el parámetro, porque no podemos medirlo, pero sí saber con qué grado de certeza el estimador que calculé representa el parámetro, ¿sí? Es parecido al parámetro. ¿Va? Sí, genial, Nico, gracias. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar de muestreo. Esto sí, quiero que lo anoten, quiero que lo mediten. Y acá se equivocan siempre, así que quiero que presten especial atención. Estén atentos. El muestreo es la técnica, ¿sí?, utilizada para obtener una muestra a partir de una población. O sea, si vos construís una muestra, estás muestreando. Hasta ahí todo bien. Ahora, obviamente, para concluir sobre la población, no nos sirve cualquier muestra. Como les decía, si yo quiero saber, por ejemplo, la proporción, el ingreso promedio de la Ciudad de Buenos Aires, yo no voy a ir a agarrar a un solo barrio, rico o pobre o el que sea, una muestra. Porque obvio, eso no va a ser representativo, ¿sí? Nosotros queremos que nuestra muestra sea representativa de la población. ¿Qué significa esto? En términos estadísticos, significa que la probabilidad de ocurrencia de cada suceso es la misma en la muestra que en la población.
no hace falta que lo anoten, pero sí piénsenlo un segundo. O sea, que la probabilidad sea igual en la muestra que en la población significa, es otra forma de decir que tengo la misma proporción de cosas en la muestra y en la población, ¿no? Si había 1 millón de argentinos pobres, no sé, en tal provincia, y yo agarro una muestra del 10%, yo quiero que la proporción de pobres sea la misma, que la proporción de, no sé, fumadores sea la misma. ¿Bien? La idea es esa. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Por qué una muestra representativa y por qué una muestra no? ¿Tengo algún método para hacer una muestra siempre representativa? Bueno, primero que para hacer una muestra representativa hay varias formas, algunas que no vamos a ver, ¿sí? Porque, lógicamente, una muestra representativa la podés conseguir de varias maneras, siempre que la probabilidad de ocurrencia de todos los sucesos sea igual que en la población. Lo que nosotros queremos no es algunos métodos para hacer una muestra representativa, sino un método que siempre nos dé una muestra representativa. ¿Qué método creen que nos puede generar una muestra siempre representativa? ¿A alguien se le ocurre? Yo les propongo un método. Esperen que hay alguien que está con la emuladora y lo vemos. Apagar el micrófono sería genial. Muteo a todos y después se desmutean. Dale, Nico. Hola Juli, ¿cómo andás? Estábamos hablando de muestreo aleatorio. Bueno, déjame terminar con esto y ahí te dejo hablar tranquila. Tranqui. Les decía, ¿hay un método para hacer una muestra siempre representativa? Yo les propongo que sí, que ese método es el muestreo aleatorio. ¿Qué es el muestreo aleatorio? El muestreo aleatorio es agarrar al azar un tamaño, o sea, decís, bueno, yo voy a encuestar 10.000 personas. Bueno, esas 10.000 personas las elegís al azar. Tenés la lista de todos los porteños y sorteás. Y de esas 10.000 agarrás las que ocurrieron. ¿Sí? Las que salieron las encuestas. ¿Por qué digo que es un método que nos da muestras representativas? Porque si yo agarro cualquier otro criterio, por ejemplo, que estén en un barrio, o que tengan determinada edad, o que tengan cualquier cosa, yo no sé si, digamos, ese criterio que usé, el barrio, se relaciona con el ingreso, si son independientes o dependientes probabilísticamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese concepto? Si yo agarro un barrio que es dependiente del ingreso, entonces, al muestrear en un solo barrio, voy a tener un resultado que es dependiente del barrio, porque el ingreso es dependiente del barrio, entonces no es representativo. Yo lo que voy a querer es un suceso que sea independiente. Bueno, por ejemplo, sorteo con un bolillero. Eso es independiente. El resultado del bolillero va a ser independiente del ingreso. Entonces, o de fumar. Al sortearlos, yo me aseguro que no va a haber sesgos sistemáticos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O más o menos? ¿Alguien activa el micrófono y me dice? Sí, ¿puedes repetir lo último, porfa? Sí, que al utilizar Los de sesgos sistemáticos. Al utilizar el muestreo aleatorio, yo me garantizo que no haya sesgos sistemáticos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo lo vamos a definir estadísticamente más adelante, pero un sesgo significa que yo estoy haciendo un resultado incorrecto, ¿no? O un resultado que se acerca siempre más a un resultado que a otro. Por ejemplo, las distribuciones de variables decíamos que estaban sesgadas hacia la izquierda, porque había más hacia la izquierda. ¿Sí? Porque estaban sesgadas hacia la derecha, en asimetría les hablo. Porque están sesgadas hacia la derecha. O están sesgados hacia lo que sea. ¿Por qué digo sistemático? Porque
puede ser que yo, sorteando, me toque una muestra que esté sesgada hacia algún resultado en particular, ¿sí? Que sin querer me tocaron gente que ganaba menos. Entonces el promedio está un poquito más para abajo. ¿Eso puede pasar o no? ¿Sí? Pero lo que pasa es que si yo repito ese experimento muchas veces, yo sé que es consistente. Siempre el resultado grande va a estar cerca de la objetividad. ¿Por qué? Por la ley de los grandes números. Que no sé si se acuerdan que hablamos de esto. ¿Se entiende esto o estoy diciendo un montón de conceptos que no están conectando? Nico, una consulta. ¿Se puede pensar a eso como el tema de la frecuencia relativa cuando se estandariza? Es ¿O nada que ver? exactamente eso. Es exactamente ok. eso. ¿Sí? Ok, genial. Vos, ¿por qué? Porque eso es un experimento aleatorio. Vos estás haciendo un experimento al azar, como tirar una moneda, ¿no? Vos sabés que si tirás 10 veces la moneda, el resultado puede estar sesgado para abajo o para arriba del promedio. ¿Por qué? Porque tuviste mala suerte. Ahora, si tirás 100 veces, vos te das cuenta que el sesgo es cada vez más chiquito, porque estás cada vez más cerca de la proporción poblacional. Y si la tirás 1000 veces, más todavía. Es exactamente eso. Nico, podría decirse que no, o sea, como que para hacer este tipo de muestreo, como que no hay que concentrarse en solo un grupo. Claro. Ahora, Por ¿cómo ejemplo, no concentrarse en un grupo de, no sé, las personas mayores a 70. está Cuando bien tenés que eso? tener en cuenta todo. Claro, ahora se me está por cortar, así que se corta y lo sigo. ¿Dale? Cortamos, entramos y te respondo. Dale.